sufrido los embates del bloqueo. Además, como te decía, es un efecto acumulado de bloqueo desde 60 años. Mi generación, que nació en los primeros años de la revolución, es una generación que ha vivido bloqueada, con las carencias que provoca el bloqueo. Pero mis hijos nacieron bloqueados y nuestros nietos ya nacieron también, están viviendo en condiciones de bloqueo. Por lo tanto, eso ha tenido una afectación directa en la población cubana. Conceptualmente, ¿qué defiende el gobierno de los Estados Unidos y la política imperial con relación a destruir la revolución cubana? Hay un referente en un memorando que se llama el Memorando de Mallory, a partir de un memorando que escribió un funcionario del Departamento de Estado en los años 60, en una apreciación sobre Cuba, que dijo que por el nivel de apoyo popular que tenía la revolución, el camino para derrocar la revolución era asfixia económica, tratar de hacer todo lo posible porque el pueblo sufriera penurias, carencias y que eso llevara a una ruptura con la revolución y por lo tanto se provocara el estallido social que diera paso a la caída de la revolución. Y esa ha sido la política, ha sido el referente, el concepto fundamental. Y es lo que están haciendo con el recrudecimiento del bloqueo. En 60 años no nos han podido doblegar. Y han ido a un recrudecimiento para doblegar. Tampoco nos van a doblegar. Yo sigo creyendo en la capacidad de respuesta, en el heroísmo de este pueblo y en la resistencia creativa que te mencionaba. Ahora, en estos tiempos en particular, con este recrudecimiento del bloqueo, en ocasiones hemos tenido sobre esa población la coincidencia de varios factores. Apagones prolongados, problemas del transporte, la carencia de la vida, problemas para garantizar la canasta básica, problemas con los alimentos, problemas con medicamentos. Cuando hay apagones se te afecta el suministro de agua, porque las fuentes de suministro de agua son también, funcionan con electricidad, que por cierto, hemos hecho una inversión importantísima ahora en ir transformando sistemas de bombeo en sistemas fotovoltaicos también, y es parte de las cosas que vamos haciendo para ir superando esta situación. Y en determinados momentos se han producido, en determinados lugares también, y con una determinada participación, yo diría en mayor número, más masiva en los sucesos del 11 de julio, menos masiva en la del 17 de marzo, aunque los medios la presentaron como muy masiva, como parte del otro componente de esta política agresiva hacia Cuba de máxima presión, que es, por una parte, la asfixia económica que está con el recrudecimiento del bloqueo, y por otra parte es la intoxicación mediática que donde tratan de desacreditar la revolución cubana y donde hay una Cuba virtual y una Cuba real. Entonces, se han producido en un grupo de lugares reclamos populares. Ahora, ¿qué características han tenido los reclamos? La mayor parte de estos reclamos han transcurrido en una situación de reclamo pacífico, donde la mayor parte de la población que ha ido a reclamar lo que ha pedido es explicación. Fíjate, no son reclamos de ruptura con la revolución. La gente lo que han ido a instituciones de gobierno o a las instituciones del partido. Eso se vio muy bien en Santiago. En Santiago, a pedir explicación, a pedir que se les ratifique si la situación se debe a determinadas circunstancias. ¿Y quiénes son los que han dado la cara? ¿Quiénes son los que han estado hablando con ese pueblo? Porque son parte de ese pueblo. Ha sido precisamente los dirigentes del partido, los dirigentes del gobierno y las administraciones en esos lugares. Y sin represión policial, sin represión de ningún tipo. Ahora también, en esos reclamos han existido pequeños grupos que no se han comportado de esa manera pacífica. Y es una de las cosas que trata de distorsionar la intoxicación mediática que promueve también el imperio. Muchas de esas personas han estado financiadas por proyectos subversivos del gobierno de los Estados Unidos y reciben dinero con sistematicidad para aprovechar coyunturas como esa y manifestarse en contra de la revolución. Por manifestarse en contra de la revolución tampoco tienen una respuesta represiva. La Constitución cubana garantiza el derecho a manifestarse. No tienen una respuesta represiva. Pueden tener una respuesta popular porque la población incluso ha pasado. Hay personas en estos reclamos que dicen, espérate que lo de nosotros es conversar con el gobierno, conversar con el partido, y han enfrentado y no han permitido que estos vociferen consignas contrarrevolucionarias o otro tipo de cosas. Pero incluso esa opinión que puede tener alguien que no esté con la revolución no se reprime. Ahora, lo que pasa es que muchas veces, porque forma parte de la misma plataforma de subversión, estos
que protestan de esta manera contra la revolución, que son los menos, en esa protesta cometen hechos vandálicos y atentan contra propiedades estatales, contra propiedades sociales, alteran orden público. Eso entonces sí lleva una respuesta que no es por ideología, es una respuesta judicial, una respuesta jurídica, como lo harían en cualquier otro país, debido a que están alterando el orden público, están alterando la tranquilidad ciudadana, están cometiendo fechorías o están cometiendo hechos vandálicos. Lo que pasa es que esto no se presenta así por los medios internacionales. Se presenta de otra manera, porque hay un guión, un libreto de guerra no convencional que plantea, primero, estallido social o reclamos o protestas. Segundo, el montaje de la represión policial. Tercero, el montaje de presos políticos, o sea, represión con presos políticos, entre comillas. Después, la muestra o demostrar que por estas cosas hay un Estado fallido y después la supuesta ayuda humanitaria y el cambio de régimen. Ese es el guión y el libreto de la guerra no convencional que hoy se aplica contra Cuba, que se aplica contra Nicaragua, que se aplica contra Venezuela. Entonces ahí hay una distorsión. Y yo diría, ese tipo de protestas que han existido en Cuba, como tú dices, que es un hecho relativamente nuevo, también el mundo ha cambiado y también nuestra sociedad ha cambiado y también las condiciones que provoca el recrudecimiento del bloqueo hacen cambiar nuestra vida. Son atendidas, son explicadas, no provocan ruptura entre pueblo y revolución, porque además nosotros tenemos un sistema también de trabajo donde constantemente estamos visitando los lugares, se está hablando constantemente con la población, se da información sobre estos problemas. ¿Por qué no se habla de las protestas en Estados Unidos? Que generalmente terminan con brutalidad policial, sobre todo en personas negras o en personas humildes. ¿Por qué no se habla de la brutalidad policial si fueron pacíficas, totalmente pacíficas? Las protestas que en estos días han ocurrido en Estados Unidos, en las universidades, a favor de la causa palestina y contra el genocidio que comete Israel, apoyado por Estados Unidos contra el pueblo palestino. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado el gobierno de los Estados Unidos ante esos hechos? Represión policial, maltrato a estudiantes, maltrato incluso a profesores. Hemos visto escenas de una profesora, ya una persona entrada en edad, sometida, reducida, humillada en el piso, con los pies, las botas en los cuellos de la gente. Eso no pasa en Cuba. Eso no pasa en Cuba. ¿Por qué no se criticaron las protestas que hubo en otros países europeos que balearon también a los manifestantes, o que en menos de 2 días hubo más de 3.000 presos y que sí eran protestas pacíficas? ¿Por qué las de Cuba son las que se amplifican? ¿Y por qué son las que toman esa dimensión? Por ejemplo, yo te digo, el 17 de marzo, que nosotros nos manteníamos en contacto directo con los 3 lugares donde ocurrieron reclamos sociales, alrededor de las 7 de la noche ya todo estaba en completo orden, y además ese día en el país había símiles de actividades en las que la gente estaba participando como parte de un domingo. Y todavía a la 1 de la mañana las plataformas mediáticas de intoxicación estaban poniendo con que en toda Cuba había una protesta masiva en el país. Una mentira total, una calumnia, una construcción. Y yo digo, Ramoné, ¿qué se puede esperar de un gobierno de la principal potencia del mundo que para agredir a un país que solo su pecado puede ser que quiere la autodeterminación, la independencia, la soberanía, y que quiere construir un modelo diferente al que quiere imponer como parte de su política hegemónica el gobierno de los Estados Unidos, que por esa razón esa potencia acuda a un bloqueo brutal durante tantos años, de que para derrocar a la revolución tenga que acudir a la mentira? Es tan perverso, es tan vulgar esas construcciones. Yo digo, si nosotros estamos tan equivocados, si nosotros somos tan ineficientes, si nosotros de verdad somos tan fallidos, déjame, no me apliques ninguna sanción, deja que me caiga pero no, yo sé que el ejemplo de Cuba, y fíjate, te lo digo sin ninguna expresión de vanagloriarnos, ni mucho menos, nosotros sabemos lo que nosotros representamos en ejemplo para América Latina, el Caribe y para el mundo.
Porque uno ve siempre, constantemente, cuánta gente en el mundo han hecho centro de su vida la solidaridad con Cuba. Y eso no es por gusto. Eso es porque hay un ejemplo, porque hay una confianza, porque hay una luz que guía, con la cual nosotros asumimos un compromiso tremendo, por eso no lo podemos defraudar. Y eso es lo único que explica que un gobierno tan poderoso tenga que acudir a esas prácticas para tratar de doblegar a un pequeño país.